Hoy vamos a seguir hablando de este estudio de Primera de Juan, porque como habíamos platicado, Primera de Juan es una epístola muy enfocada a hablarnos de la profundidad del amor de Dios. Y hoy vamos a hablar de un aspecto que a veces no tenemos muy claro sobre la manifestación del amor de Dios en la vida de las personas. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar, si les parece bien, con el estudio. ¿Ok? Bueno, voy a dejar la Biblia porque es más fácil leer ahí, ¿verdad? Ya a mi edad, ¿no es cierto? Vamos a continuar entonces con este capítulo 5 de Primera de Juan. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, habíamos hablado un poquito de esta epístola. Hay 3 epístolas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, ¿ok? Y fueron escritas cuando Juan ya tenía una edad avanzada. Y esta primera epístola de Juan es un compendio extraordinario de lo que es el amor de Dios. Siempre me ha impresionado mucho leer el Evangelio de Juan. Y quiero contarles una confidencia. Cuando yo recibí a Cristo y empecé a leer la Biblia, Juan no me cayó muy bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes por qué no me cayó muy bien? Porque yo veía que cuando al leer el Evangelio siempre hablaba de él mismo como el amado de Dios, ¿no? Al que Dios, el discípulo al que Dios ama. Y yo decía, qué pesado, ¿no? O sea, este se sentía el más importante de todos, el más amado de todos. Gracias a Dios volví a empezar la Biblia y volví a leer el mismo Evangelio. Y me di cuenta que el problema no era de Juan. Juan no decía yo soy el único amado o yo soy el más amado. Él decía, yo soy al que Dios ama. Y me impresionó darme cuenta primero de mi error. Algún día cuando llegue al cielo le pediré perdón a Juan. Pero, pero aparte de eso, ¿sabes qué me impresionó mucho? Entender cómo este hombre se sentía tan profundamente amado, tan profundamente querido por Dios, que esto marcó su vida para siempre. Y él de esta manera pudo amar a los demás, pudo servir a los demás y pudo escribir auténticamente un tratado sobre lo que significa el amor de Dios y el impacto que el amor de Dios tiene en nuestras vidas para que tú y yo podamos amar a los demás. Casi siempre cuando tú y yo hablamos de amor, siempre pensamos en el 14 de febrero y en el amor sentimental. Y la verdad de esto hay mucho en el mundo. Sentimental, pero poco duradero. Pero tú y yo tenemos que aprender a amar a los demás con un tipo de amor que es descrito en la Biblia con una palabra griega muy especial, ágape. Este amor, la Biblia nos explica, que es un amor incondicional, que es un amor que no tiene nada que ver con la respuesta del amado, sino solamente con tu intención y tu deseo de amar a los demás. Esta es la forma en la que Dios te ama a ti y en la que me ama a mí. Nosotros no somos necesariamente muy amables, ¿verdad? Esa es la realidad. Porque tú y yo hemos hecho muchas cosas que van en contra de lo que Dios enseña. Porque muchas veces nos hemos quejado en contra de Dios, aunque Él no tenía la culpa de lo que estábamos enfrentando. Muchas veces tú y yo hemos hablado de Dios como si no existiera, o como si no hiciera nada por nosotros, o como si no cuidara de nuestra vida, cuando sabemos que no es así. Pero a pesar de todo eso, Dios nos ha amado tan profundamente como para entregar a su propio Hijo por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Este mismo amor que llevó a Jesucristo a la cruz, lo llevó primero a hacerse un hombre y después a la cruz, es el amor que Dios nos manifiesta todos los días cuando sale a nuestro encuentro, primero para que tú y yo podamos conocerlo, aún no mereciéndolo, pero también para que tú y yo podamos vivir experimentando y disfrutando de este amor de parte de Dios. Este amor de Dios es el que entonces puede cautivar tu corazón y puedes llevarte a ti a amar a otros de la misma manera. Amar a otros que no lo merecen. Amar a otros que tal vez ni siquiera te tratan bien. La Biblia incluso dice que ames a tus enemigos. Y esto a veces es una sorpresa porque dices, ¿cómo voy a amar a alguien que actúa en contra mía? ¿Cómo voy a amar a alguien que está tratando de afectar mi vida, que está tratando de perjudicar mi vida, o la de mis familiares, o la de otras personas? Pero sin embargo la Biblia dice, tú tienes que aprender a amar a tus enemigos, porque Dios los ama y tú tienes que aprender de la misma manera a amarlos a pesar de quienes son. Este amor no es un amor natural. O sea, los seres humanos no podemos amar así. Pero esto es un amor que Dios produce en tu corazón cuando tú vives entregado a su voluntad, disfrutando de su amor y pidiéndole entonces que convierta esta complicada enseñanza en una realidad en tu vida. Y el apóstol Juan fue un maestro enseñando esto. Y es por eso tan importante que tú y yo podamos continuar leyendo esta carta, esta epístola de Primera de Juan, donde Juan nos está enseñando cómo vivir en este amor. Dice el capítulo 5, pues este es el amor a Dios. Yo veo a mucha gente
perdón que interrumpa ahí, pero veo a mucha gente que dice que ama a Dios, pero sus actos dicen algo completamente diferente. ¿Sabes? Muchas veces hay una profunda separación, una diferencia grande entre lo que decimos, lo que creemos y lo que vivimos. A veces somos muy buenos para predicar lo que no vivimos. Y a veces somos muy buenos para decirle a la gente las cosas que no son parte de nuestra vida. Esto se llama falta de integridad. Tenemos que aprender a vivir en una forma íntegra. Si tú y yo creemos en algo, esto tiene que reflejarse en nuestra predicación, pero también en nuestra forma de actuar de todos los días. Tú y yo no podemos decir que amamos a los demás y después hablamos mal de ellos, por ejemplo, ¿verdad? Tú y yo no podemos decir que amamos a los demás sin preocuparnos por ellos. Tú y yo no podemos decirle a la gente que vivimos en un profundo amor de parte de Dios cuando no manifestamos eso en nuestras vidas. Eso simplemente es una falta de integridad. Y algo muy importante en la vida es vivir con integridad. Es decir, si tú crees algo, síguelo. Recuerdo que en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde Dios le llama la atención al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como en muchas ocasiones, decía que servía a Dios, pero luego de repente hacía sacrificios a otros dioses. Y luego hacía algunas otras cosas que no debía hacer. Incluso nos dice la Biblia que en el marco del templo de Jerusalén, ¿no? De repente encontrabas en algunas de las cámaras, encontrabas mensajes a otros dioses. Y simplemente Dios le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid a Jehová. Y si Baal, sigan a Baal, una deidad, ¿verdad? ¿Sabes? Simplemente les decía, no pueden vivir entre dos pensamientos. Y la realidad es que muchas veces nosotros como creyentes vivimos entre dos pensamientos. Diciendo que Dios es extraordinario, que Dios ha cambiado nuestras vidas, que Dios puede cambiar las vidas de cualquiera, pero sin necesariamente vivir esos principios para nuestra propia vida. Tú y yo tenemos que tomar ciertas decisiones. Si tú y yo creemos que Dios lo es, si tú y yo creemos que murió por nosotros en la cruz, si tú y yo creemos que nos ama profundamente, entonces tú y yo tenemos que vivir en consecuencia. Tú y yo tenemos que honrarle. Tú y yo tenemos que apropiar este amor y tú y yo tenemos que aprender a amar a los demás. Porque si no hacemos eso, simplemente estaremos viviendo no solamente con esta falta de integridad, pero además estaremos viviendo lejos de la verdad del Evangelio y predicando un Evangelio que no tiene nada que ver con Dios. Es muy importante que tú y yo reflexionemos sobre esto. Recuerdo que hace un tiempo una persona me decía, bueno, yo sé que la Biblia dice que esto está mal, pero yo no tengo esas convicciones. Ni las vas a tener nunca hasta que tomes la decisión de pedirle a Dios que forme esas convicciones en tu vida. En realidad muchas veces nosotros nos escudamos en ciertas cosas para no vivir lo que sabemos que tenemos que vivir. Este vivir entre dos pensamientos, lo único que hace es que tengamos una vida incongruente en la que no disfrutamos de las bendiciones de vivir para Cristo. Vivir para Cristo tiene un sinnúmero de bendiciones, pero no disfrutamos de las bendiciones de vivir para Cristo. Y por otro lado, tampoco podemos gozar de las bendiciones de servirle con nuestra propia vida. Estamos en medio de dos pensamientos. Siempre que tú te sientas en medio de dos pensamientos, no solamente en el ámbito espiritual, pero en cualquier otro ámbito de tu vida, siempre que tú estés debatiendo entre dos pensamientos, nunca estarás tomando decisiones correctas y estarás enfocándote en aquello que crees que es lo correcto y que debes seguir. Así es que hay que tomar una decisión, ¿no? O sea, no la decisión solamente de venir a un estudio de la Biblia, no la decisión de comprar una Biblia nueva, no la decisión de a lo mejor hasta leer la Biblia de vez en cuando, sino la decisión de, ¿le voy a entregar mi vida a Dios con todo mi corazón o simplemente no lo voy a hacer? Continuamos con el versículo que dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y fíjate lo que dice, y sus mandamientos no son gravosos. Casi siempre recibo preguntas muy simpáticas sobre todo esto. La gente te dice, oye, pero ¿cuántos mandamientos hay que guardar? ¿10? El otro día me salió una persona más inteligente, me dijo, yo he leído los evangelios y dice que solamente hay 2 muy importantes, entonces ya con 2, ¿verdad? Mira, vamos a hablar un poco de los mandamientos. La Biblia tiene en el Antiguo Testamento 352 mandamientos, ¿ok? Los 10 de Éxodo 20, pero tiene toda una serie de otros mandamientos que tienen que ver con la ley ritual, ¿no? O tienen que ver con la ley de remuneración a otras personas, o tiene que ver con otros aspectos, ¿de acuerdo? Y en el fondo deberíamos cumplirlos todos.
Tenemos un pequeño problema y es que no cumplimos ninguno, ¿no? Cuando a Jesús se acercaron y le preguntaron cuál era el primero y el más grande de los mandamientos, un poco con la intención de decir, para enfocarme en ese y cumplirlo, Jesús contestó diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y tú y yo sabemos que eso no se puede cumplir, ¿cierto? Nosotros los seres humanos no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. La verdad es que no lo hacemos. Así es que desde ese primer mandamiento estaríamos en problemas. Jesús continuó diciendo que el segundo era tan importante como el primero y era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas hicimos un ejercicio interesante para que ustedes encontraran quiénes eran nuestros prójimos, ¿verdad? Y encontraron mucho más de 5 prójimos, ¿verdad? Encontraron muchísimos prójimos, ¿verdad que sí? Bueno, lo único que quiero decirte es, desde ahí, para nosotros es difícil cumplir con los mandamientos. ¿Por qué Dios nos dejó los mandamientos? ¿Por qué aquí dice que tenemos que cumplir sus mandamientos si no podemos? Déjame explicarte un par de cosas en este sentido. La Biblia en el libro de Hebreos nos explica para qué fueron dados los mandamientos. Los mandamientos fueron dados para que tú y yo entendamos que no podemos agradar a Dios por nuestras fuerzas. Si tú quieres agradar a Dios por tus fuerzas, nunca lo vas a lograr. Este es el fundamento de las religiones. El fundamento de las religiones es agradar a Dios haciendo un determinado número de cosas, ¿ok?, con las que Dios probablemente se sienta satisfecho. Pero lo que Dios nos enseña a través de la ley es que no podemos cumplirla. Entonces, tú y yo tendríamos que cumplir esos 352 mandamientos para de esta manera poder agradar a Dios en todo. Y no podemos cumplir ni siquiera el primero. Entonces, ¿para qué nos fue dada una ley que no podemos cumplir? Bueno, pareciera que no tiene sentido. Y en el libro de Hebreos, Pablo nos explica y nos dice que la ley o los mandamientos nos fueron dados como un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Esto qué significa? Bueno, si tú quieres agradar a Dios, abres la Biblia y empiezas a encontrar los mandamientos, dices, bueno, pues no puedo cumplirlos. Entonces, si no puedo cumplirlos, ¿qué tengo que hacer? La respuesta es no confiar en tus propias fuerzas, no confiar en tu propia inteligencia, no confiar en tus propias habilidades, sino buscar a Dios, que tuvo la respuesta para que tú y yo pudiésemos ser salvados y la ley fuera cumplida y justificada tu vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es. Entonces la ley, al mostrarnos que no podemos cumplirla, nos sirve, nos lleva como un ayo, es decir, como un tutor, como alguien que nos guía, nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la cruz de Cristo. Tú no puedes, pero Cristo sí pudo cumplir la ley. Tú no puedes justificarte por la ley, pero Dios te hizo justo a través de la cruz. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Los mandamientos fueron cumplidos en la persona de Jesucristo. Él sí cumplió todos los mandamientos. Y Él murió en la cruz para pagar por ti que no los puedes cumplir, para que de esta manera la ley fuera perfeccionada en tu vida a través de la sangre de Cristo. Así es que, ¿para qué sirven los mandamientos? En primera instancia, para llevarnos a los pies de la cruz. En segunda instancia, para saber cómo piensa Dios, qué le agrada a Dios. Y que de esta manera tú y yo le permitamos a Dios que guíe nuestra vida para poder vivir a la luz de sus mandamientos. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, sucede una cosa muy interesante en nuestra vida. Y es, si bien tú y yo seguimos incapacitados para cumplir la ley, seguimos incapacitados para cumplir sus mandamientos, Dios puede convertir muchos de estos mandatos en una realidad de nuestra vida si nosotros así se lo pedimos. No sé tú, pero por ejemplo, yo nunca pude dejar de mentir. Yo mentía y mentía y mentía y de repente hasta me creía mis mentiras, ¿no? Y construía mentiras sobre otras. Esa es la realidad. Y finalmente, Dios pudo darme una victoria sobre la mentira. Hoy vivo sin mentir. Hoy vivo sin mentiras. Pero esto es una victoria de Dios en mi vida, no mía personal, sino de Dios en mi vida. Yo era una persona terriblemente soberbia. Quiero decirte que Dios tuvo una victoria en esto también en mi vida, pero no son victorias mías personales, son victorias de Dios en nuestras vidas. Decía Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y esto es lo que realmente Dios hace. Dios trae victorias en tu vida para que tú puedas vivir de una manera que normalmente no podrías vivir.
Por eso es que dice la Escritura que la vida cristiana es sobrenatural, porque tú y yo podemos a través de la oración, pidiéndole a Dios que nos dé victoria en áreas en las que nosotros no la tendríamos, tú y yo podemos alcanzar estas victorias que son tan necesarias para que tú y yo podamos vivir conforme a sus mandamientos. ¿Qué nos dice entonces la Escritura? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es decir, el amor a Dios significa decir, Señor, yo no puedo cumplirlos, pero yo no quiero ofenderte, yo no quiero actuar en contra tuya y por lo tanto te pido que tú hagas en mí lo que yo no puedo hacer. Siempre que leo este versículo me imagino lo que sucede cuando tú y yo estamos enamorados de alguien. ¿Tú quieres perjudicar a alguien a quien amas? No. ¿Quieres actuar en contra de alguien a quien amas? No. ¿Esa es la realidad? Bueno, cuando tú vives literalmente enamorado de Dios, tú no quieres actuar de tal manera que ofenda a Dios. Tú no quieres actuar de tal manera que entristezca a Dios. Lo único que tú quieres es hacer todo aquello que le agrada, todo aquello que le hace estar contento con tu manera de vivir. ¿Qué sucede? Señor, yo quiero hacer así. Yo quiero vivir de esta manera. Yo quiero agradarte. Yo quiero servirte. Yo quiero vivir así. Pero no puedo. Y una vez más, esto nos lleva a los pies de la cruz, donde Dios dice, tú no, pero mi gracia es suficiente. Y yo sí te voy a hacer vivir como tú no podrías vivir en forma normal. El domingo pasado les estuvieron hablando de la gracia. Bueno, quiero decirte que la gracia, este regalo, este favor no merecido, es el que permite que tú y yo podamos vivir como nunca podríamos en nuestras propias fuerzas. Así es que muchas veces las personas te dicen, bueno, yo vivo de una manera que está contraria a lo que dice la Biblia, pero ya no estoy bajo la ley. No, eso es un descaro. En realidad, si tú y yo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es para que tú y yo echemos mano de la gracia para poder vivir conforme Dios nos enseña en sus mandamientos. Continúa entonces diciendo, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando tú quieres a alguien te resulta gravoso. El otro día hablaba con un papá de un niño chico, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué tal las desveladas y todo? Y me dijo, sí, la verdad es pesadísimo, pero lo hago con todo gusto. Porque es que mi bebé, ya sabes, ¿no? Se derretía hablando de su hijo. ¿Sabes? Esto es lo que sucede. Cuando tú amas a alguien, no te resulta gravoso ni siquiera hacer aquello que normalmente sería pesado, ¿verdad? Pero tú lo haces con todo gusto porque amas a la persona, porque quieres a la persona. ¿Sabes? Cuando tú y yo vivimos enamorados de Dios, sus mandamientos no son gravosos, todo lo contrario. Son para ti, para mí, oportunidades de agradar a Dios, oportunidades de mostrar nuestro amor hacia el Señor. ¿Sabes qué me llama la atención? Todo esto aparece en el capítulo 5, no en el capítulo 1. ¿Sabes por qué? Porque hemos venido recibiendo toda una serie de lecciones sobre el amor de Dios, para que finalmente en el capítulo 5 Dios nos pueda enseñar cómo el amor de Dios se manifiesta en nuestro amor hacia Él y esto nos lleva a vivir de una determinada manera. Y continúa diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí hay mucho que explicar. Lo primero es, ¿estamos tú y yo en una batalla en contra del mundo? Sí y no. Depende cómo tú y yo utilicemos esta palabra. Por supuesto, yo no estoy en contra de este mundo. O sea, me refiero, me encanta la naturaleza, me encantan las personas, me encanta todo aquello que me rodea. Pero cuando la Biblia nosotros utilizamos en español una sola palabra para hablar de esto y también de la filosofía de este mundo. En el Evangelio, en griego, son dos palabras distintas. Una que nos habla del mundo o de la creación de Dios y otra que nos habla de la filosofía de este mundo o la manera de pensar de este mundo. La manera de pensar de este mundo simplemente es contraria a la de Dios, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico, ¿no? A mí me decían, perdona pero no olvides. Y Dios te dice, perdona y olvida. Si te fijas es contrario, ¿cierto? Son dos formas de pensar distintas, la filosofía de este mundo y lo que Dios nos enseña, ¿no? De esta misma forma tú y yo nos podríamos ir revisando prácticamente cualquier otro argumento y nos encontraríamos que este mundo tiene una forma de verlo y Dios tiene una forma completamente distinta de verlo y normalmente son contrarias, ¿cierto? O sea, o te olvidas o no te olvidas. No puede estar en medio, ¿verdad? Son contrarias, ¿cierto? Entonces,
Esta filosofía del mundo es a lo que esta epístola y otras partes de la Biblia se refieren, a toda esta filosofía que es contraria a lo que Dios nos enseña. Por eso nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, tú y yo podríamos vivir una vida normal con los principios de Dios sin Dios. No. Si tú y yo dejáramos, bueno, primero no podríamos, pero si tú y yo dejáramos de mentir, si tú y yo dejáramos de actuar como actuamos sin Dios, tendríamos un tremendo problema de vida, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando Dios entra en nuestro corazón, Él hace que todas estas lecciones, todos estos principios, se conviertan en una realidad en nuestra vida. Y entonces es que tú y yo podemos vivir de una forma distinta. Una forma distinta que te hace ser feliz, porque la filosofía de este mundo no nos hace felices. Veníamos en el camino, mi esposa y yo en el coche, y veníamos hablando de una persona que fue tremendamente exitosa, probablemente una de las personas más exitosas o uno de los íconos de nuestro tiempo, ¿no? Y que murió muy joven con un cáncer de páncreas, básicamente porque hoy sabemos, los cánceres de páncreas están muy relacionados con la amargura y con no querer perdonar a los demás, ¿no? Eso dicen los doctores, no lo decimos los pastores, lo dicen los doctores, ¿de acuerdo? Los pastores somos malos para las enfermedades, pero los doctores sí saben mucho de eso y ellos dicen esto. Entonces tú puedes ser sumamente inteligente, puedes ser una persona portentosamente inteligente, pero el vivir con los principios equivocados va a traer un perjuicio sobre tu propia vida. Esa es la realidad. Yo escucho mucha gente que me dice, ¿qué tiene que viva de esta manera? Pues no tiene nada. El único o sea, a mí no me afecta, te va a afectar a ti. O sea, cuando Dios nos pide que vivamos de una determinada manera, es para nuestro bien, no para nuestro mal. No te está quitando cosas que sean para tu bien, te está quitando todo aquello que te perjudica. Cuando tú no perdonas, el perjudicado eres tú. O sea, pareciera que le estamos haciendo daño al otro, ¿no? No te perdono. Wow, qué digno. O sea, el que sufres eres tú. El problema de la falta de perdón la tienes tú, la llevas tú en tus espaldas, no la lleva el no perdonado. Y de esta misma forma podríamos hablar de prácticamente cualquier otro principio. Tú eres el afectado cuando no quieres vivir de esta manera. Es por eso que Dios simplemente nos dice, el que es nacido de Dios puede vencer a este mundo, es decir, puede vivir de una forma que no sería natural para él. Y de esta manera puede vencer toda esta filosofía de este mundo. Estaba pensando, es que hay un concepto genial. Yo recuerdo de chico me enseñaron una frase, piensa mal y acertarás, me dijeron, ¿no? Y así viví toda mi vida, pensando mal de los demás, pensando mal de todo. Y de repente me encontré con que la Biblia decía, tienes que ser benigno, es decir, tienes que pensar bien de los demás. Dice, a ver, o pienso bien o pienso mal. No, digo, no tienes otra opción, ¿verdad? No puedo pensar medio bien, ¿no? Sí, pero me cae, no, pero es medio turbano. No, no. O piensas bien o piensas mal, o benignidad o no la tienes, no hay más, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos vivir con victoria en estas cosas? Simplemente dice, porque el que es nacido de Dios, este tiene victoria o vence a la filosofía de este mundo. Y continúa diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué extraordinario. La victoria, ¿sabes dónde está? En que le creamos a Dios. Señor, yo te creo y por lo tanto voy a perdonar. Por primera vez en mi vida a lo mejor, pero te voy a perdonar. Señor, yo te creo y por primera vez en mi vida voy a pensar bien de los demás. Aunque todo el mundo me diga que estoy loco. Aunque todo el mundo me diga, piensa mal porque si no, no te vas a cuidar. De todos modos, yo te voy a creer a ti y porque te creo a ti, voy a vivir de esta manera. Perdón, de tal manera que es nuestra fe la que trae una victoria sobre el mundo. Tú y yo tenemos entonces que aprender a confiar en el Señor. Y por fe, si Él dice algo, vivirlo. Hace unas semanas, una persona me dijo, oye, ¿cómo puede ser que tú creas esto y esto y esto? Y me dijo 3 cosas. Le dije, absolutamente sí. Mira, creo en estas 3 cosas porque lo dice Dios. Y Dios ha hecho tantas cosas en mi vida que aunque no crea, aunque no vea, voy a creerle todo lo que me diga. Así es que puedo creer en estas 3 cosas. La respuesta fue, me encantaría tener una vida como la tuya, porque el creer así, simplifica la vida. Y tienes razón, Dios nunca creó una vida complicada para ti, para mí. Nosotros la hemos vuelto profundamente complicada, porque al no creer, empezamos con nuestras propias hipótesis sobre las cosas, y entonces empezamos a tratar nosotros de encontrar soluciones que ya están dadas. ¿No te ha pasado que estás de repente pensando, no, pero yo debería hacer, abres la Biblia, tan sencillo, aquí está.
un versículo y te resuelve, te enfoca, te orienta, claramente te dice qué hacer. Bueno, eso es exactamente lo que tú y yo, en lo que tú y yo tenemos que creer, en estas cosas que Dios nos está enseñando en la Biblia. Y creyendo en ellas, pedirle a Dios que las convierta en una realidad de nuestra vida y que nos lleve entonces a vivirlas. Y continúa diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es importante esto porque muchas veces pensamos que la fe es creer en cualquier cosa, ¿no? Hace un tiempo una persona me decía, no, yo tengo mucha fe. ¿En quién? En mí. Ah, ok. Pues te deseo suerte. Pues sí, ¿no? Hay mucha gente que te dice eso. O te dice, no, mira, yo tengo fe, pero yo tengo fe en el destino, qué sé yo, en tantas cosas, ¿no? Que a la gente se le ocurre. No, no, no te engañes. Si tú quieres tener victoria, dice aquí la Biblia, que el que puede vencer esta filosofía que te hace daño es el que es nacido de Jesús. Es el que tiene una relación personal con Dios. El que ha ido a los pies de la cruz, le ha pedido perdón y lo ha invitado a su corazón como su Señor y Salvador. No hay otra forma de vencer. Si tú no has hecho esto todavía, no trates de tener la victoria tú solo porque te vas a frustrar. Si yo quiero hacer las cosas mejor y no puedo. Claro que no puedes. Acuérdate, la ley es un ayo para llevarte a Cristo. O sea, simplemente te toman de la mano. No puedes, dame la mano. Te voy a llevar a los pies de la cruz para que entiendas quién cumplió por ti. Porque tú no puedes cumplir. Tú no puedes vivir de esta manera. Si tú crees que puedes vivir, por favor te invito a que leas los evangelios. Olvídate de los 352 mandamientos. Lee los evangelios. Y dime, por favor, si tú puedes vivir de la misma manera que Jesús vivió entre nosotros. No. Te vas a encontrar con tu incapacidad. Te vas a encontrar con tus limitaciones. Por mucho que te superes, por mucho que trabajes en ello, te vas a encontrar con tus limitaciones. La única forma de tener esta victoria que tanto necesitas simplemente es nacer de nuevo. Es venir a los pies de la cruz. Es reconocer tu necesidad e invitar a Cristo a tu corazón como tu Señor y Salvador. Esto es lo que hace que tú tengas entonces una victoria contundente sobre esta filosofía. Y continúa diciendo, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Esto parece complicado, ¿verdad? Dice que vino mediante agua y sangre. La parte de sangre es más fácil de entender, ¿verdad? Esto es, Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz. Muchas veces las personas piensan que Jesucristo simplemente fue atrapado por un grupo de soldados romanos y de una turba de gente y que simplemente esto lo llevó a la cruz, pero no es así. Jesús había pasado toda su vida pública, toda su vida adulta, anunciando su muerte en la cruz del Calvario. 700 años antes, Isaías nos había dicho con todo detalle cómo es que Jesucristo moriría en aquella cruz. No solamente dónde nacería, no solamente todos los detalles relativos a su nacimiento o a su vida, pero también todos los detalles específicos sobre su muerte en la cruz del Calvario. Así es que no lo tomaron desprevenido, no lo tomaron por error, no lo tomaron porque dijo algo equivocado. Él decidió ir a la cruz del Calvario. Así les dijo a sus discípulos, nadie me toma la vida, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí. Así es que Jesús se hizo un hombre con un propósito claro, el de caminar en algún momento hacia esa cruz en el monte Calvario. Jesús no vino para establecer una religión diferente. Ya había muchas y sigue habiendo muchas. Jesús no vino solamente a darnos un ejemplo de vida, aunque lo hizo. Jesús no vino solamente a hacer unos cuantos milagros, aunque los hizo, y a través de ellos nos mostró su deidad. Jesús vino a este mundo a morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados. A eso vino. Y en esa cruz en el monte Calvario, Él pagó por todo lo que nuestros pecados merecen. Por eso es tan importante que tú y yo, entendiendo esto, lleguemos a los pies de esa cruz, simbólicamente hablando, le pidamos que nos perdone por esos pecados que tuvo que pagar y confiando en que su sangre nos puede salvar, nos puede perdonar, le pidamos que se convierta en nuestro Señor, en el soberano de nuestra vida y en nuestro Salvador, a través de su sangre en la cruz. Así es que vino a través de sangre, dice, pero también a través de agua. ¿A qué se refiere con esto de agua? Bueno, Jesús claramente nos dijo también, hablando del agua, que era la palabra de Dios, ¿cierto?
no a través del bautismo. El bautismo tiene otro fundamento. El bautismo es una manifestación física de aquello en lo que tú y yo creímos en nuestro interior. Ujú. Por eso el bautismo tiene que ser de personas que ya creyeron, no de recién nacidos, sino de personas que ya creyeron y como consecuencia manifiestan físicamente aquello en lo que creyeron, que pasaron de muerte a vida, espiritualmente hablando. No, cuando la Biblia nos habla de el agua, dice que somos lavados por el agua, que es la palabra de Dios. Jesús cumplió con absolutamente todas las profecías que de él hablaban. Y Jesús cumplió con toda la ley durante su vida. Lo que tú y yo no podemos hacer, eso lo pudo hacer él. Él sí vivió tan rectamente como tú y yo debimos haber vivido y no podemos. Ese es el motivo por el cual hoy tú y yo podemos recurrir a este Señor Jesucristo para que nos lleve a vivir de la forma que Él sí vivió y que nosotros no podemos. Él sí tuvo victoria sobre tus problemas diarios. ¿Sí? Él tuvo que enfrentar las mismas cosas que enfrentamos tú y yo el día de hoy. La única diferencia es que Él las enfrentó con victoria y tú y yo pues con muchos tropezones. Pero Él lo hizo con una total victoria. Él vino no solamente a enseñarnos de la palabra de Dios, a completar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pero además Él vino a enseñarnos con su vida lo que significa lo que está ahí escrito. Él sí pudo amar e interceder por los que lo clavaron en la cruz. ¿Recuerdas? Mientras lo estaban clavando, Él oraba pidiéndole a Dios, no les tomes en cuenta esto, que este pecado al menos no les sea tomado en cuenta. Esta es la exclamación de alguien con un profundo amor por quienes lo estaban clavando a una cruz. De esta misma manera, tú te puedes encontrar a Jesús amando durante su vida a las personas que hablaban mal de Él, a las personas que actuaban mal de Él. Hay una cosa que a mí siempre me ha impresionado mucho. Un joven se acercó con Él. Le dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Porque ya he cumplido con toda la ley. ¿No? O sea, siempre algunos de nosotros así somos arrogantes, ¿verdad? Señor, yo soy perfecto, ¿qué otra cosa quieres que haga? ¿No? Básicamente esa era la idea o era el concepto. No te preocupes, yo estoy dispuesto a todo, ¿qué más hago? Entonces Jesús le dijo, mira, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres, simplemente, bueno, pues ven y sígueme. Le digo, no, eso no. O sea, casi todo, no todo, ¿no? ¿Sabes qué es extraordinario? Jesús, cuando oye hablar a este joven tan equivocado, dice la Escritura, que Jesús le amó. Entonces, a ver, pero espérame, le estaba diciendo una cosa arrogante, se estaba acercando con él en una posición completamente equivocada, ¿no? Le estaba diciendo simplemente que no le iba a seguir, y de todos modos dice la Escritura que Jesús le amó. Tal vez tú y yo estaremos diciendo, no, está muy mal, no, táchalo de la siguiente lista, ¿no? Que no lo invites otra vez. Vete tú a saber, ¿verdad? Nuestras ideas. Pero sin embargo, él lo amaba. Jesús nos enseña con su vida el cumplimiento de cada uno de estos mandamientos. Y nos enseña de esta manera cómo Él puede convertirlos en una realidad en nuestra vida. No solamente vino en sangre, muriendo en la cruz del Calvario, pero también con un agua que la Biblia llama su palabra y que puede a ti y a mí limpiarnos de la misma manera que el agua puede limpiarnos desde el punto de vista físico. Y continúa diciendo, no mediante agua solamente. Sabes, muchas veces tú y yo podemos agarrar una Biblia, yo podría pararme aquí delante y con una Biblia decirles todo lo que ustedes deben vivir y no vivirlo a lo mejor, ¿no? O sea, pero eso sí, recomendarles lo que tienen que vivir. En el caso de Jesús, no solamente predicó el Evangelio, vivió el Evangelio. No solamente predicó el Evangelio, sino puso en práctica cada una de las enseñanzas de las que él habló. Y continúa diciendo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sabes? La Biblia nos habla aquí del Espíritu de Dios. Muchas veces tú y yo pensamos en el Espíritu Santo y no entendemos mucho de qué se trata. El Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es exactamente su Espíritu, ¿cierto? Y este Espíritu tiene una función extraordinaria en nuestras vidas. El Espíritu es el que nos lleva, por ejemplo, a comprender lo que significa su palabra. El Espíritu Santo es el que nos lleva a entender la guía de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera para que pudiera llegar el Consolador. El Espíritu Santo les dijo que les guiará a toda la verdad. De tal manera que es el Espíritu Santo el que te guía
a tomar ciertas decisiones, a hacer muchas cosas. El otro día recuerdo que me levanté, yo tenía una cosa que hacer en particular y le dije a mi esposa, no la voy a hacer el día de hoy. Y me dijo, ¿y eso por qué? La verdad tengo mucha intranquilidad. Estuve orando por esto y no tengo ninguna paz para hacer esto. Entonces, bueno, continué, me fui y después de eso encontré que el lugar donde yo iba a pasar había tenido un terrible accidente. ¿Yo podía saber eso? Pues es obvio que no, pero hay quien sí lo sabe. El Espíritu Santo te puede guiar en todos los aspectos de tu vida, a comprender la palabra de Dios, pero también te puede guiar en cuanto a las decisiones que todos los días tú y yo tomamos. Esto es un trabajo precioso que tiene el Espíritu Santo, pero también dice la Escritura que intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Muchas veces ni siquiera tú y yo sabemos cómo orar, así dice la Escritura, y cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Muchas veces tú estás pidiendo por una cosa, pero en realidad en el fondo estás pidiendo por otra, ¿verdad? Siempre recuerdo a un famoso vocero presidencial que decía lo que quiso decir el señor presidente. Y en el fondo el Espíritu Santo hace eso, ¿no? Dice lo que Ángel quiso decir en oración y no supo cómo decirlo, pues es esto, ¿verdad? O sea, es alguien que interpreta de alguna manera aquellas cosas que están en tu corazón y que no supiste cómo poner delante de Dios en oración. ¿De acuerdo? Esto es básicamente el trabajo que hace el Espíritu Santo. Intercede de esa manera por ti. Pone delante de Dios tus oraciones para que puedan ser respondidas. Y te guía a ti en todos los aspectos de tu vida. Esa presencia del Espíritu Santo es la que muestra que tú estás en la verdad. Muchas personas me dicen, bueno, ¿y quién te dice a ti que tienes razón o que estás en la verdad y que yo no? La presencia del Espíritu Santo en tu vida o no. Si el Espíritu Santo está en tu vida y está haciendo este trabajo, estás en la verdad. Y si no, pues no. No, es así de fácil. Estás simplemente queriendo vivir en la verdad. Puedes estar en una religión, puedes ser una persona sumamente moral, puedes tener muy buenos principios, pero simplemente no estás en la verdad. La presencia del Espíritu Santo en tu corazón es el sello de garantía sobre las promesas de Dios para tu vida que pueden asegurarte que tú y yo abriremos los ojos en la eternidad. Si tú no tienes esta seguridad, no importa qué tan bien te hayas portado, no importa qué tan linda persona seas, no importa que conozcas la Biblia de memoria, no importa que seas muy religioso, no vas a abrir los ojos en la presencia de Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Ok? Y tú y yo no podemos tener una vida espiritual sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Parece muy lógico, ¿verdad? Cuando lo leemos de esta manera, pero es así. Así es que en esta parte, Juan nos está enseñando una tremenda lección. Nos está diciendo, vienen 4 capítulos aprendiendo sobre el amor de Dios, pero el amor de Dios los tiene que llevar a vivir de una manera diferente. El amor de Dios los tiene que llevar a vivir con victoria en sus debilidades, con victoria sobre sus pecados, con victoria sobre la filosofía equivocada de este mundo. Tienen que vivir de esta manera, porque si no viven de esta manera, significa simplemente que no les ha amanecido. Tú y yo tenemos que aprender entonces a buscar a quien nos puede dar la victoria, el Señor Jesucristo, para que vivamos con victoria en aquellas cosas en las que lo necesitamos apremiantemente. ¿Sabes qué ha hecho que tú y yo no hayamos sido felices muchos años en nuestra vida? ¿Sabes qué ha hecho que tú y yo sigamos cargando cargas que no tendríamos que cargar? Nuestros pecados, nuestras debilidades. Bueno, hoy Dios quiere darte una victoria sobre esos pecados y sobre esas debilidades, en el nombre del Señor Jesucristo. Tú no puedes tener victoria de otra manera, pero Él ya tiene la victoria para ti. Dice la Escritura que somos más que vencedores por amor de aquel que nos amó. Este es el mensaje que Juan nos está queriendo transmitir. Ustedes pueden vivir con victoria. Sus mandamientos no van a ser gravosos. La forma de vivir la vida cristiana va a ser un privilegio, una bendición para ustedes. No algo, sin embargo, que resulte una carga. Recuerdo una persona una vez me decía, ¿cómo es posible que vivas así? No, si no es una carga, es una bendición. ¿Entienden? Es un privilegio y una bendición poder vivir de esta manera. No una carga para vivir de una forma equivocada. A ti y a mí nos enseñaron hace muchos años que servir a Dios era una cosa triste, lúgubre, ¿no? Que nos debíamos vestir de negro y que debíamos, de preferencia, ser tristes toda la vida. No es así. Jesús les dijo a sus discípulos, yo he venido para daros vida y para daros vida en abundancia. Dios tiene una vida abundante para ti en todos los sentidos, en todos los aspectos, pero tienes que creerlo. Si tú lo crees y tú buscas a Dios para que te dé la victoria sobre estas limitaciones, entonces tú vivirás de esa forma. Y si no,
Si sigues claudicando entre dos pensamientos, simplemente irás perdiendo el tiempo, es decir, la vida, y te encontrarás con que nunca podrás vivir ni recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Sabes? Cuando yo leo la Biblia, me encuentro una especie de libro de presentes, ¿no? O sea, te voy a bendecir en esto, te voy a bendecir en lo otro, te voy a dar paz, te voy a dar gozo, te voy a llevar a disfrutar la vida, te voy a dar una vida de largos días, te voy a dar buena salud. Y dices, wow, o sea, ¿me van a dar todo esto de verdad? ¿Todo esto me van a dar? ¿Y qué tengo que hacer, verdad? Hace algún tiempo fui a un torneo deportivo. Entonces una marca deportiva tenía por ahí un stand. Entonces yo vi que había una cola larguísima. Y cuando me acerqué dije, oiga, ¿y esta cola? Es que nos van a dar una botellita para el agua. ¿Sabes? Me quedé pensando y dije, qué increíble, si yo pusiera un stand al lado, ¿no? Y les dijera, aquí está la salvación, ¿cuántos se formarían? Si por una botellita de agua, yo decía, la eternidad, o sea, no sé, ¿verdad? ¿Sabes qué nos pasa muchas veces? No entendemos todo lo que Dios nos quiere dar. Cuando tú y yo entendemos en carne propia lo que Dios nos quiere dar, créeme, no importa lo que sea, deberíamos estar dispuestos a más que contentos entregarle lo que fuera a Dios. Porque al final, todo eso solamente es para que tú y yo podamos vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Es extraordinario, pero el amor siempre nos va a llevar a actuar, siempre. Si tú vives enamorado del Señor, Dios te llevará a actuar. Actuar viviendo sus mandamientos, actuar amando a los demás, actuar acercándote a los demás y compartiéndoles la vida en Cristo. Si no, empezamos a vivir una vida muy estéril. ¿Sabes? Esto es triste, pero es cierto. Cuando tú y yo vivimos para nosotros mismos, nuestra vida se vuelve muy estéril. El egoísmo nunca se multiplica, nunca trae buenas cosas para ti. El egoísmo solamente te limita, te encierra y absorbe lo poco que tienes en la vida. No permitas que ese egoísmo te robe todas las bendiciones que Dios quiere darte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Wow, con el capítulo 5. O sea, es así como decir, qué resumen de todo lo que venimos estudiando, ¿cierto? Qué resumen. Oye, entonces, ¿sí se puede vivir una vida extraordinaria? Sí. Oye, ¿sí podemos tener victoria sobre el mundo? Sí. Oye, ¿sí podemos ser felices? Sí. Oye, ¿sí podemos? Sí. Las respuestas siempre son sí, ¿cierto? Pero si tú no aprendemos a apropiar este amor de Dios, todo lo demás no va a poder tener esas respuestas. Esta mañana yo los quiero invitar a que durante la semana hagan un pequeño ejercicio. Todas las mañanas cuando se levanten, díganle a Dios, Dios, hoy te voy a creer todo lo que tú me digas. Hoy te voy a creer todo lo que tú me digas en tu palabra. Voy a dedicar tiempo a leer tu palabra y voy a creerte todo. Y voy a vivir aquello que me estás diciendo. Y les quiero invitar a cuando lleguen a la noche, hagan un pequeño resumen. Y se van a dar cuenta que conforme a lo que creyeron, Dios los va a bendecir. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien. Vamos entonces a terminar con una oración. Inmediatamente después de la oración, tengo un video que me gustaría que vieran y puedan disfrutar con nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, amor, Señor, porque tú nos has ido cautivando con tu amor en todas estas semanas, mostrándonos, Dios, la necesidad de vivir todos los días enamorados de ti, de vivir todos los días disfrutando de este profundo amor que tú nos profesas y a través del cual, Señor, tú nos has alcanzado y quieres transformar nuestras vidas. Gracias, Dios, de verdad, que queremos pedirte que tú bendigas a cada una de las personas que aquí están, a cada una de las personas que nos ven a través del internet. Señor, tú bendice nuestras vidas, llévanos a vivir profundamente para contigo. Señor, queremos pedirte que tú nos cautives con este amor y que a través de ello, Señor, tú nos lleves a vivir en tus mandamientos, que nos lleves a vivir en aquellos principios que tú quieres que se conviertan en una realidad en nuestra vida. Queremos pedirte esto de una forma muy especial. Y el día de hoy, Señor, quiero pedirte, yo que no tengo la seguridad de tener una relación contigo, yo que no he visto ninguna acción del Espíritu Santo en mi vida,
Yo que vivo todos los días limitado por mis pecados, sufriendo una vida que no quiero tener, hoy te quiero pedir que tú me perdones, que tú limpies mi corazón de todos los pecados que he cometido. Señor, perdóname, límpiame, perdona mis pecados por la sangre de Cristo. Y Señor, hoy vengo a ti arrepentido para pedirte que tú entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Dios, que tú me salves eternamente del pago de mis pecados por tu sangre derramada en la cruz. Y quiero pedirte también que a partir de hoy tú seas el soberano de mi vida, que tú guíes mis decisiones y que me enseñes a vivir. Quiero pedirte, Señor, que me des una relación personal contigo que pueda tener todos los días de esta vida y por la eternidad. Te lo pido, Señor, sin confiar en mis obras, en mi religión, en mis ideas, sino confiando solamente en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Y te lo pido en su nombre y para su gloria. Amén.